Imaginen por un momento los sonidos de la Londres victoriana al caer la noche. El repiqueteo de cascos de caballos sobre adoquines húmedos, el silbido distante de los trenes de vapor, y algo más, el susurro de sedas rozando escaleras alfombradas, el tintineo de copas de cristal, risas femeninas que flotaban desde ventanas iluminadas por velas, mientras las damas respetables se retiraban a sus dormitorios después de las oraciones vespertinas. Otro mundo despertaba en las sombras de esa misma ciudad, un mundo de terciopelo rojo y secretos dorados, donde miles de mujeres vivían vidas que desafían todo lo que creemos saber sobre la época más moral de la historia británica. La historia de Mary comenzó como tantas otras, con una carta que cambiaría su destino para siempre. Su padre ha muerto en un accidente minero. Debe abandonar la vivienda de la compañía inmediatamente. 17 años, huérfana, sin un penique en el bolsillo y con solo los vestidos sobre su espalda. El tren que la llevó desde Yorkshire hasta Londres costó sus últimos ahorros. 3 chelines y 6 peniques que había guardado para comprar un vestido nuevo para la feria del pueblo. Miraba por la ventanilla del tren viendo cómo mi vida anterior desaparecía entre el humo. Recordaría años después. No tenía idea de que me dirigía hacia un mundo donde mi supervivencia dependería de sonrisas falsas y verdades ocultas. La Inglaterra victoriana, ese imperio donde nunca se ponía el sol, escondía una paradoja fascinante. Mientras la reina Victoria representaba la virtud y la moralidad más estricta, las calles de sus ciudades bullían con una industria sexual que empleaba a decenas de miles de mujeres. Los historiadores estiman que solo en Londres había más de 80.000 prostitutas trabajando en diferentes niveles de la jerarquía social del comercio sexual. Pero la historia más fascinante era la de Elizabeth, cuyo destino se decidió en una sola noche de diciembre. Trabajaba como doncella personal de Lady Catherine Pemberton en una mansión de Mayfair, orgullosa de su reputación impecable y sus ahorros cuidadosamente guardados para el día de su boda con el jardinero de la propiedad vecina. Todo cambió cuando sorprendí al señor de la casa intentando violar a la hija de 15 años de la cocinera. Relataría con la voz todavía temblorosa décadas después. Grité, corrí a buscar ayuda pensando que había salvado a la niña, pero en la Inglaterra victoriana, la palabra de una sirvienta valía menos que la reputación de un caballero. Al amanecer, Elizabeth fue acusada de robo, despedida sin referencias, y expulsada a la calle con la ropa que llevaba puesta. Lady Pemberton me miró con ojos fríos como el hielo y me dijo, «Una muchacha que inventa tales mentiras obviamente tiene tendencias inmorales». Nunca olvidaré esas palabras. Las diferencias entre los establecimientos eran tan marcadas como las clases sociales de la época. En el extremo superior estaban las casas selectas, verdaderos salones de elegancia donde las cortesanas recibían a ministros del gobierno, banqueros y aristócratas. Estas casas, ubicadas en St. Wood o Regent's Park, funcionaban casi como clubes privados masculinos con bibliotecas, salones de música y comedores donde se servían los mejores vinos franceses. La señora Jeffries conocía a cada cliente por su nombre y sus preferencias, relataba Sarah, quien había trabajado en uno de estos establecimientos exclusivos durante 5 años. Sabía que Lord Pemberton prefería el champagne Dom Perignon de Milly, que el coronel Matthews siempre pedía que tocaran Chopin al piano, y que el banquero Rothschild nunca se quedaba después de las 10 de la noche porque su esposa lo esperaba para la cena tardía. Entrar en la casa de la señora Jeffries era como cruzar el umbral hacia un cuento de hadas perverso. Las alfombras persas absorbían el sonido de los pasos, los candelabros de cristal proyectaban arcoíris de luz sobre paredes tapizadas en seda francesa, y el aire estaba perfumado con una mezcla intoxicante de tabaco turco, rosas búlgaras, y algo indefinible que solo podía describirse como lujuria refinada. La primera vez que vi el salón principal pensé que había muerto y llegado al cielo, confesaba Sarah, cuyos ojos todavía se iluminaban al recordar aquella noche. Había hombres en fracs impecables conversando en francés, mujeres más hermosas que las actrices del Covent Garden, y una mesa con manjares que ni siquiera sabía que existía. Pero descendamos ahora al inframundo real, donde la elegancia se desvanecía como el humo y la cruda realidad golpeaba con la fuerza de un martillo. En Whitechapel,
Molly abría cada mañana las ventanas de su cuartucho y el hedor que entraba era una mezcla nauseabunda de cerveza rancia, orina y la desesperación humana hecha aroma. Los edificios eran tan viejos que las paredes sudaban humedad constantemente, describía con una mueca de disgusto que el tiempo no había borrado. En invierno el frío se metía hasta los huesos y nunca teníamos suficiente carbón para calentar las habitaciones. En verano el calor y el olor se volvían insoportables, pero teníamos que mantener las ventanas cerradas para que los vecinos respetables no se quejaran de nuestros gritos y gemidos fingidos. En estos establecimientos, las mujeres atendían hasta 20 clientes por noche, cobrando apenas unos peniques por servicio. Sus habitaciones eran cubículos sin ventanas, amueblados únicamente con un catre estrecho y una palangana agrieta. No había lujos, no había pretensiones de elegancia, solo la cruda realidad de la supervivencia en su forma más básica. La jerarquía dentro de cada establecimiento era tan rígida como la sociedad victoriana misma. La señora Morrison era una mujer que había transformado la supervivencia en arte. Con 53 años, había visto llegar y partir a cientos de muchachas, y había desarrollado un sistema tan preciso como el mecanismo de un reloj suizo. Cada lunes por la mañana nos reunía en el salón principal para lo que llamaba la inspección, recordaba Agnes, todavía con escalofríos después de tantos años. Pasaba por cada una de nosotras como un general revisando tropas. Examinaba nuestro cabello, nuestras uñas, nuestros dientes. Si encontraba el más mínimo signo de descuido, perdías clientes durante una semana. Pero la señora Morrison también tenía un lado inesperadamente protector. Una noche, el hijo del alcalde llegó borracho y comenzó a golpear a pequeña Jen. La señora Morrison apareció con una escopeta y le dijo: «Joven Lord, puede usted comprar placer en mi casa, pero no violencia. Salga inmediatamente o su padre leerá sobre sus actividades nocturnas en el periódico mañana». Debajo de la madama estaban las mujeres más experimentadas, aquellas que habían ganado la confianza de la clientela regular y podían permitirse cierta selectividad. Estas veteranas a menudo actuaban como mentoras de las recién llegadas, enseñándoles los trucos del oficio y las reglas no escritas de supervivencia. Martha me enseñó a reconocer a un cliente peligroso por la forma en que miraba, contaba una joven que había llegado a Londres huyendo de un matrimonio concertado. Me mostró dónde esconder el dinero extra y cómo fingir placer cuando el cuerpo ya no podía más. En el escalón más bajo estaban las novatas, generalmente muchachas muy jóvenes que llegaban sin experiencia y con pocas opciones. Estas mujeres enfrentaban las condiciones más duras, los clientes menos deseables y la mayor vulnerabilidad ante el abuso y la explotación. Muchas no duraban más de unos meses antes de sucumbir a las enfermedades, el alcoholismo o simplemente desaparecer en la vastedad anónima de las grandes ciudades industriales. La rutina diaria de una mujer trabajando en estos establecimientos variaba enormemente según el nivel del burdel, pero ciertos rituales se repetían universalmente. El día comenzaba tarde, generalmente pasado el mediodía, con un desayuno frugal compartido en la cocina común. Nos sentábamos alrededor de la mesa como una extraña familia, describía Ross, quien había trabajado en una casa de nivel medio en Bloomsbury. Compartíamos los chismes de la noche anterior, nos quejábamos de los clientes difíciles y planificábamos pequeñas venganzas contra aquellos que nos habían maltratado. Las tardes se dedicaban a la preparación personal, un ritual sagrado que podía durar. En los establecimientos elegantes, las mujeres tenían acceso a baños privados con agua caliente, jabones perfumados importados de Francia y aceites aromáticos que suavizaban la piel. Se cepillaban el cabello hasta que brillaba como la seda, se aplicaban polvos y coloretes con la precisión de artistas, y se vestían con sedas y encajes que costaban más que el salario anual de una obrera de fábrica. El ritual del baño era casi ceremonial, explicaba Victoria, cuyo nombre había adoptado en honor a la reina, aunque su origen fuera mucho más humilde. Nos sumergíamos en agua caliente perfumada con lavanda o rosas, y por unos momentos podíamos fingir que éramos verdaderas damas preparándose para un baile en Buckingham. El contraste con su vida real hacía que estos momentos fueran aún más preciosos, pequeños oasis de fantasía en medio de una realidad a menudo brutal. En los burdeles más pobres,
La preparación era menos elaborada pero igualmente importante. Las mujeres se lavaban con agua fría en palanganas compartidas, se peinaban frente a espejos agrietados, y se vestían con las mejores ropas que podían permitirse. A menudo vestidos remendados que habían conocido días mejor. Cada noche era como interpretar un papel en el teatro, reflexionaba Lily, quien había trabajado en los muelles de East London. No importaba cuán cansada o enferma estuvieras, tenías que sonreír y pretender que eras la mujer más deseada del mundo. El maquillaje era un arte esencial que las mujeres más experimentadas enseñaban a las novatas con la paciencia de profesor. Se aplicaban polvos blancos para lograr la palidez aristocrática que estaba de moda. Se pintaban los labios con tintes rojos hechos de cochinilla, y se oscurecían las pestañas con carbón molido mezclado con grasa. Los lunares postizos, hechos de terciopelo negro, se colocaban estratégicamente en el rostro o el escote para añadir un toque de coquetería. El arte del maquillaje era nuestra armadura, explicaba Beatriz, quien había desarrollado una técnica especial para disimular las marcas de viruela que desfiguraban su mejilla izquierda. Con los polvos adecuados y un poco de habilidad, podíamos transformarnos en cualquier fantasía que el cliente deseara. Una noche era la inocente doncella de campo, la siguiente la sofisticada cortesana parisina. La elección del vestuario era igualmente crucial, y variaba según la clientela esperada. Para los caballeros de clase alta, las mujeres se vestían con elegancia discreta, vestidos de seda en tonos profundos, joyas auténticas, cuando era posible, o imitaciones convincentes, y accesorios que sugerían refinamiento sin ostentación vulgar. Lord Ashworth odiaba cualquier cosa que considerara de mal gusto, recordaba Charlotte. Prefería que vistiéramos como sus propias hijas podrían vestirse para una cena familiar, pero con un toque de sensualidad que sugiriera posibilidades ocultas. Para la clientela obrera, el enfoque era diferente. Los vestidos eran más llamativos, con colores brillantes y escotes más pronunciados que anunciaban claramente el negocio. Las mujeres se adornaban con bisutería barata pero vistosa, se perfumaban con aguas de colonia fuertes que podían percibirse desde la calle, y adoptaban maneras más directas y menos refinadas. Los trabajadores de los muelles no querían charla elegante, explicaba Nancy, veterana de los burdeles de Portsmouth. Querían que fueras directa, que les hicieras sentir como hombres poderosos durante los pocos minutos que podían pagar. Las reglas de etiqueta en el trato con los clientes eran complejas y variaban no solo según el establecimiento, sino según cada cliente individual. Las madamas más experimentadas mantenían detallados registros mentales de las preferencias, caprichos y peculiaridades de cada visitante regular. El señor Pemberton siempre quería que le sirviera brandy en su copa personal, que guardaba en mi tocador, relataba Sophie. Nunca me tocaba hasta que hubiera terminado de beber, y siempre me preguntaba por mi familia en el campo, aunque sabía perfectamente que era huérfana desde los 12 años. Algunos clientes buscaban la ilusión de romance, querían ser cortejados y seducidos como si fueran jóvenes enamorados. Estos hombres a menudo eran los más generosos, pero también los más demandantes emocionalmente. El coronel Hartwell me traía flores cada martes, contaba Emily, cuya belleza rubia había sido su pasaporte a una de las casas más exclusivas de Londres. Me recitaba poesía de Byron y me pedía que fingiera ser su prometida perdida en la guerra de Crimea. Era agotador mantener esa fantasía semana tras semana, pero me pagaba como si fuera una actriz del teatro. Otros clientes preferían la eficiencia brutal. Hombres de negocios que veían el encuentro sexual como otra transacción comercial que debía completarse rápida y satisfactoriamente. El banquero Morrison llegaba cada viernes a las 6 en punto, describía Margaret. Nunca decía más de 10 palabras, terminaba en menos de 5 minutos y dejaba el dinero exacto sobre la mesita de noche. Era como atender a un reloj suizo con forma humana. Las técnicas de seducción que las mujeres desarrollaban eran tan variadas como sofisticadas. Aprendían a leer el lenguaje corporal, a identificar las inseguridades masculinas y a proyectar exactamente la imagen que cada cliente necesitaba ver. Cada hombre quería algo diferente, filosofaba Catherine, quien había trabajado en 3 ciudades diferentes y había atendido desde duques hasta mineros. Algunos necesitaban sentirse poderosos,
Otros querían ser consolados como niños, y unos pocos buscaban una compañera intelectual que los escuchara hablar de sus problemas de negocios. La capacidad de cambiar de personalidad instantáneamente era una habilidad esencial. Una mujer podía ser la virgen tímida para un cliente a las 8 de la tarde, la viuda experimentada para otro a las 9, y la rebelde aventurera para un tercero a las 10. Era como ser actriz, psicóloga y confesora al mismo tiempo, explicaba Helen, cuya inteligencia natural la había convertido en una de las cortesanas más solicitadas de Bath. El aspecto económico de este mundo era tan complejo como cruel. En los establecimientos de lujo, las mujeres podían ganar en una noche lo que una costurera ganaba en un mes, pero los gastos también eran proporcionales. Debían pagar por su habitación, su comida, sus vestidos, sus cosméticos y a menudo una protección, a la madama que podía consumir hasta la mitad de sus ingresos. Al final del mes, después de pagar todo, me quedaba con apenas lo suficiente para ahorrar unas monedas, confesaba Diana, quien había logrado comprar una pequeña casa de té después de 10 años en el negocio. En los burdeles más pobres, las mujeres trabajaban prácticamente por supervivencia. Cobraban peniques por servicio, pero tenían que entregar la mayor parte a la madama, pagar por una cama compartida y comprar su propia comida. Había noches en que trabajaba hasta el amanecer y terminaba con menos dinero del que había empezado, relataba una mujer cuyo verdadero nombre se había perdido en los registros policiales, conocida solo como Irish Kate. Los peligros de este mundo eran constantes y multifacéticos. Las enfermedades venéreas representaban una amenaza omnipresente en una época anterior a los antibióticos. La sífilis, llamada eufemísticamente la enfermedad francesa, podía desarrollarse durante años, antes de manifestar síntomas evidentes, y para entonces ya era demasiado tarde para cualquier tratamiento efectivo. Veíamos a las chicas enfermarse lentamente, recordaba una superviviente. Primero eran solo unas llagas, después la locura, y finalmente la muerte. Era como una maldición que nos perseguía a todas. El mercurio, el único tratamiento disponible para la sífilis, era casi tan peligroso como la enfermedad misma. Las mujeres que podían permitirse visitar a médicos privados se sometían a curas que incluían baños de vapor con mercurio, píldoras que contenían el metal tóxico y ungüentos que quemaban la piel. El tratamiento era peor que la enfermedad, describía una mujer que había sobrevivido tanto a la sífilis como a su cura. Te quedabas calva, se te caían los dientes y temblabas constantemente, pero al menos estabas viva. La violencia de los clientes era otro peligro constante. Algunos hombres, embriagados por el alcohol o liberados de las restricciones sociales normales, se volvían brutales y agresivos. El conde de Whitmore parecía un caballero perfecto en público, contaba una mujer con cicatrices permanentes en los brazos, pero en privado se transformaba en un monstruo que encontraba placer en nuestro dolor. La señora Blackwood finalmente le prohibió la entrada después de que envió a 3 chicas al hospital. Las madamas más experimentadas desarrollaban sistemas para proteger a sus empleados. Tenían códigos secretos que las mujeres podían usar para pedir ayuda, empleaban porteros musculosos que podían intervenir rápidamente, y mantenían listas negras de clientes peligrosos que circulaban entre establecimientos. Teníamos una campanilla especial que podíamos tocar 3 veces si necesitábamos ayuda, explicaba una veterana. En menos de un minuto, Big Tom aparecía en la puerta listo para sacar a cualquier hombre que se hubiera propasado. Sin embargo, esta protección tenía un precio, y las mujeres que trabajaban en establecimientos sin estos sistemas de seguridad estaban completamente indefensas. En los burdeles más pobres, la violencia era tan común que muchas mujeres llevaban pequeños cuchillos ocultos en sus corsés o aprendían técnicas básicas de autodefensa de otras trabajadoras más experimentadas. El alcohol y las drogas representaban tanto una escapatoria como una trampa adicional. Muchas mujeres comenzaban bebiendo para calmar los nervios antes de atender a los clientes, pero gradualmente desarrollaban dependencias que las hacían aún más vulnerables. La ginebra era nuestra única amiga, admitía una mujer que había perdido décadas de su vida en una bruma alcohólica. Te ayudaba a olvidar quién eras y qué estabas haciendo,
pero también te quitaba la capacidad de protegerte o planificar un futuro mejor. El opio importado de las colonias asiáticas del Imperio Británico era otra sustancia común en estos círculos. Algunas casas de lujo tenían fumaderos privados donde tanto clientes como empleadas podían perderse en ensueños narcóticos. En las nubes del opio podía imaginar que era una princesa en un palacio lejano. Describía una mujer cuya adicción finalmente la había llevado a la muerte en un callejón de la EMA. La hipocresía moral de la sociedad victoriana se manifestaba de manera particularmente cruel en el tratamiento de estas mujeres. Durante el día los mismos hombres que las visitaban por la noche las ignoraban o las trataban con desprecio si las encontraban en la calle. El señor Patterson me saludaba calurosamente en el burdel y me llamaba mi querida Ross, recordaba una mujer. Pero cuando me lo encontré con su esposa en Oxford Street, fingió no conocerme y se cambió de acera para evitar cualquier contacto visual. La sociedad respetable desarrolló elaborados mecanismos para mantener la ilusión de pureza moral, mientras se beneficiaba económicamente de la prostitución. Los propietarios de edificios que alquilaban a burdeles eran a menudo prominentes ciudadanos que asistían a la iglesia los domingos y pronunciaban discursos sobre moralidad pública. Los médicos que trataban enfermedades venéreas mantenían consultorios discretos en calles secundarias, cobrando tarifas exorbitantes por servicios que oficialmente condenaban. La hipocresía era tan espesa que podías cortarla con cuchillo, observaba una madama que había operado durante más de 20 años. Los mismos magistrados que nos arrestaban durante las redadas políticas eran clientes regulares que conocían a cada una de mis chicas por su nombre. Los predicadores que nos condenaban desde el púlpito aparecían en mi puerta trasera cuando pensaban que nadie los veía. Las leyes de enfermedades contagiosas, implementadas en las décadas de representaron una de las manifestaciones más brutales de esta hipocresía institucionalizada. Estas leyes permitían a la policía arrestar a cualquier mujer sospechosa de prostitución y someterla a exámenes médicos forzados que eran invasivos, humillantes y a menudo realizados sin el menor respeto por la dignidad humana. Los exámenes eran una violación legalizada, denunciaba Josephine Butler, una reformadora social que dedicó su vida a combatir estas leyes. Las mujeres eran llevadas a hospitales especiales donde médicos militares las examinaban en condiciones que habrían escandalizado a la sociedad si se hubieran aplicado a mujeres de clase alta. Si se encontraba alguna enfermedad, o incluso si se sospechaba su presencia, las mujeres podían ser internadas por la fuerza en hospitales de aislamiento, donde las condiciones eran apenas mejores que en las prisiones. Lo más injusto de estas leyes era que solo se aplicaban a las mujeres. Los hombres que las visitaban, que eran igualmente responsables de la propagación de enfermedades venéreas, nunca fueron sometidos a exámenes similares ni enfrentaron consecuencias legales. Éramos tratadas como ganado infectado, protestaba una mujer que había sido internada 3 veces bajo estas leyes. Mientras que los hombres que nos transmitían las enfermedades continuaban con sus vidas normales, libres de cualquier responsabilidad o consecuencia. A pesar de todas estas adversidades, las mujeres en este mundo desarrollaron formas notables de resistencia y solidaridad. Crearon redes informales de apoyo que funcionaban como familias alternativas, compartiendo recursos, información y protección. Éramos hermanas en el sentido más verdadero de la palabra, explicaba una veterana. Cuidábamos a las enfermas, protegíamos a las más jóvenes, y compartíamos nuestros últimos peniques con quienes lo necesitaban. Estas redes de solidaridad operaban según códigos no escritos pero universalmente respetados. Nunca se denunciaba a una compañera a la policía, sin importar las circunstancias. Se compartía información sobre clientes peligrosos para proteger a otras mujeres. Las más experimentadas enseñaban a las novatas no solo técnicas de supervivencia, sino también métodos anticonceptivos primitivos y remedios caseros para enfermedades comunes. Teníamos nuestros propios médicos no oficiales, describía una mujer. Mujeres mayores que habían aprendido sobre hierbas y medicinas a través de décadas de necesidad. Sabían qué tomar para prevenir embarazos, cómo tratar infecciones menores, y qué hacer cuando una de nosotras tenía una crisis nerviosa. Los embarazos representaban una crisis particular en este mundo. Las mujeres embarazadas perdían ingresos y enfrentaban la expulsión de muchos establecimientos.
Algunas recurrían a abortos peligrosos, realizados por comadronas sin entrenamiento médico en condiciones insalubres. Era una ruleta rusa, admitía una superviviente. Podías morir desangrada, por infección, o simplemente por mala suerte, pero muchas preferían ese riesgo a traer un niño a este mundo. Las que conseguían llevar sus embarazos a término enfrentaban decisiones desgarradoras. Muy pocas podían permitirse criar a sus hijos mientras continuaban trabajando. La mayoría se veía obligada a entregar a los bebés a orfanatos, donde las posibilidades de supervivencia eran mínimas, o a familias adoptivas que a menudo los trataban más como sirvientes que como hijos legítimos. Entregué 3 hijos a diferentes familias, confesaba una mujer con lágrimas en los ojos décadas después. Cada vez me prometía que sería la última, que encontraría una manera de salir de esta vida antes del siguiente embarazo. Pero la pobreza te atrapa como arenas movedizas, y cada vez que intentas salir, te hundes más profundo. Sin embargo, algunas mujeres lograban mantener a sus hijos cerca, desarrollando arreglos creativos que les permitían cumplir con sus obligaciones maternas. Algunas madamas permitían que las trabajadoras mantuvieran a bebés muy pequeños en sus habitaciones, especialmente si eran clientes valiosas. Otras pagaban a familias pobres en los suburbios para que cuidaran a sus hijos, visitándolos los domingos cuando los burdeles generalmente cerraban. Mi hijo creció creyendo que yo era su tía rica que trabajaba como dama de compañía para una familia aristocrática, relataba una madre. Era una mentira gentil que nos permitía mantener una relación sin que él supiera la verdad sobre cómo ganaba el dinero para su educación y su ropa. Los sueños de escape eran universales, aunque las estrategias variaban enormemente. Las mujeres más jóvenes y ambiciosas ahorraban cada centavo posible, planeando abrir pequeños negocios legítimos como casas de té, tiendas de sombreros o pensiones modestas. Guardaba cada moneda en una lata enterrada debajo de un tablón suelto en mi habitación, explicaba una mujer que eventualmente logró comprar una pequeña tienda de dulces. Durante 5 años viví como una mendiga para ahorrar lo suficiente para empezar una nueva vida. Otras buscaban matrimonios que las rescataran de su situación, aunque estos arreglos a menudo resultaban tan explotadores como su trabajo anterior. Algunos hombres se casaban con prostitutas específicamente, porque sus experiencias pasadas los hacían más maleables y menos propensos a cuestionar la autoridad masculina. Mi marido pensaba que había comprado una esclava agradecida, recordaba una mujer, pero había subestimado lo que 5 años en los burdeles me habían enseñado sobre manejar hombres egoístas. La religión ofrecía otro camino de escape, aunque a menudo requería una transformación personal tan radical, que equivalía a la muerte de la personalidad anterior. Organizaciones como el Ejército de Salvación operaban refugios, donde las prostitutas arrepentidas podían encontrar cobijo, pero el precio era la completa sumisión a un régimen de oración, trabajo manual y autocastigo diseñado para purificar sus almas manchadas. En el refugio de Magdalena éramos tratadas como criminales en rehabilitación, describía una mujer que había pasado 2 años en una de estas instituciones. Nos levantábamos al amanecer para rezar, trabajábamos en lavanderías hasta que nos sangraban las manos, y pasábamos las tardes confesando nuestros pecados ante mujeres de clase alta, que nunca habían conocido un día de verdadera necesidad en sus vidas. A pesar de estos obstáculos, algunas mujeres lograban transformaciones genuinas a través de la religión. Encontraban en la fe un propósito y una identidad que trascendían su pasado, y algunos refugios religiosos proporcionaban entrenamiento en oficios respetables como costura, cocina o cuidado de niños. La hermana Margaret me enseñó a leer y escribir, recordaba gratamente una conversa. Por primera vez en mi vida tenía herramientas que nadie podía quitarme, conocimientos que eran verdaderamente míos. La educación era reconocida universalmente como la llave más segura hacia la libertad, pero era también la más difícil de obtener. Muchas mujeres en este mundo eran analfabetas o habían recibido solo la educación más rudimentaria antes de las circunstancias que las llevaron a la prostitución. Sin embargo, las más determinadas encontraban maneras de aprender durante sus horas. Contraté a un tutor privado que venía los domingos por la tarde, explicaba una mujer excepcional que eventualmente se convirtió en escritora. Le pagaba con dinero que ahorraba saltándome comidas,
y estudiaba a la luz de velas hasta que se me cansaban los ojos. Aprendí aritmética, gramática, historia y algo de francés. Cuando finalmente dejé la vida, podía presentarme como una institutriz educada. Algunas casas de lujo inadvertidamente proporcionaban educación informal a través de su clientela cool. Los caballeros intelectuales a veces disfrutaban enseñando a sus favoritas sobre arte, literatura o política, tratándolas como estudiantes además de amantes. Lord Byron Jr. me prestaba libros de su biblioteca personal. Recordaba una cortes. Discutíamos sobre poesía romántica y filosofía política hasta altas horas de la madrugada. Fue mi verdadera universidad, aunque nunca recibí un diploma oficial. Los intentos de organización laboral eran raros pero no inexistentes. En algunas ciudades, las mujeres formaban asociaciones secretas que funcionaban como sindicatos primitivos, estableciendo precios mínimos, compartiendo información sobre clientes problemáticos y proporcionando apoyo mutuo durante enfermedades o arrestos. Nos reuníamos una vez al mes en el sótano de la iglesia metodista abandonada, relataba una organizadora. Discutíamos nuestros problemas comunes y tratábamos de encontrar soluciones colectivas. Era peligroso porque la policía consideraba cualquier reunión de prostitutas como conspiración criminal. Estas organizaciones también servían como redes de inteligencia que podían advertir sobre redadas policiales inminentes, cambios en las políticas locales o la llegada de inspectores de salud. Teníamos espías en las estaciones de policía, en los ayuntamientos y hasta en algunas iglesias, admitía una veterana. Una camarera en el hotel, donde se hospedaban los magistrados visitantes, podía darnos información que salvaba a docenas de chicas de arrestos injustos. La creatividad para sobrevivir en este mundo no tenía límites. Algunas mujeres desarrollaron talentos artísticos que les proporcionaban ingresos suplementarios y respetabilidad parcial. Cantantes, bailarinas y actrices podían moverse entre el mundo del entretenimiento legítimo y la prostitución, usando sus actuaciones públicas como publicidad discreta para sus servicios privados. Cantaba en los music halls 3 noches por semana, explicaba un artista. Era una vida doble perfecta. En el escenario era una estrella admirada por cientos de personas, y después de la función era una cortesana disponible para los caballeros que podían pagar por mi compañía privada. Los dos roles se complementaban perfectamente. Otras mujeres se especializaron en servicios únicos que las distinguían de la competencia común. Algunas se convirtieron en expertas en fantasías específicas, dominando idiomas extranjeros para clientes que preferían roleplay exótico, o aprendiendo técnicas específicas que las hacían indispensables para ciertos tipos de clientes. Me especialicé en caballeros tímidos que nunca habían estado con una mujer, explicaba una especialista. Desarrolló una técnica gentil y educativa que los tranquilizaba y les daba confianza. Era un nicho lucrativo, porque estos hombres a menudo se convertían en clientes devotos durante años. El mundo de las casas de tolerancia también generó sus propias tradiciones y rituales únicos. Los cumpleaños se celebraban con pequeñas fiestas donde todas las mujeres contribuían con algo especial. Una canción, un poema, o simplemente unas monedas para comprar un pequeño regalo. Mi 20º cumpleaños en la casa de la señora Pembroke fue más alegre que cualquier celebración de mi infancia, recordaba una mujer. Las chicas habían ahorrado para comprarme un broche de plata con forma de mariposa, y cantamos hasta el amanecer. Las festividades navideñas tenían un significado especial en estos lugares. Muchos establecimientos cerraban durante la Nochebuena, permitiendo que las mujeres experimentaran algo parecido a la vida familiar normal. Decorábamos el salón principal con ramas de acebo y velas, describía una veterana. La señora Morson preparaba un ganso asado, y por unas horas podíamos fingir que éramos simplemente mujeres jóvenes reunidas para celebrar en familia. Sin embargo, estas celebraciones a menudo estaban teñidas de melancolía, ya que recordaban a las mujeres las familias y las vidas que habían perdido o nunca habían tenido. Durante la cena navideña, siempre había alguien que empezaba a llorar, admitía una superviviente. Los recuerdos de hogares perdidos, de madres muertas, de hermanos que ya no nos reconocerían, se volvían demasiado intensos para ignorar. La música desempeñaba un papel crucial en la vida diaria de estos establecimientos. No solo proporcionaba entretenimiento para los clientes,
sino que también servía como una forma de expresión emocional para las mujeres. Muchas aprendían a tocar piano o guitarra, y las canciones populares de la época adquirían nuevos significados cuando se interpretaban en estos contextos. The Last Rose of Summer era mi canción favorita, recordaba una pianista que había trabajado en casas elegantes durante una década. Cuando la tocaba, todas las mujeres se quedaban en silencio, perdidas en sus propios pensamientos. Era como si la música nos permitiera sentir emociones que teníamos que mantener ocultas durante el trabajo. Algunas mujeres escribían sus propias canciones y poemas, creando una literatura oral única que circulaba entre los establecimientos. Estas composiciones a menudo contenían códigos y referencias que solo otras trabajadoras podían entender completamente, convirtiéndose en una forma de comunicación secreta y solidaridad cultural. Los animales domésticos proporcionaban otra fuente de consuelo emocional. Muchas casas mantenían gatos para controlar los ratones, pero estos animales a menudo se convertían en compañeros queridos que ofrecían afecto incondicional. Tenía una gata pequeña llamada Duchess, que dormía conmigo todas las noches, contaba una mujer. Era lo único en mi vida que me amaba sin esperar nada a cambio, sin juzgar mi pasado o cuestionar mis decisiones. Los perros pequeños eran especialmente populares en los establecimientos de lujo, donde servían tanto como mascotas queridas como símbolos de... Algunos clientes regulares incluso traían regalos para estos animales, reconociendo instintivamente su importancia emocional para las mujeres. La correspondencia era otra actividad que proporcionaba conexión emocional con el mundo exterior. Aunque muchas mujeres habían perdido contacto con sus familias, algunas mantenían correspondencia con hermanas, primas o amigas de la infancia que habían seguido caminos más convencionales. Estas cartas eran tesoros preciosos que se leían una y otra. Escribí a mi hermana menor una vez al mes, explicaba una mujer. Nunca le conté la verdad sobre mi vida, sino que inventé una historia sobre trabajar como institutriz para una familia rica que viajaba constantemente. Sus cartas desde Yorkshire eran mi única conexión con la persona que había sido antes de llegar a Londres. Algunas mujeres desarrollaron habilidades literarias notables a través de esta correspondencia. Aprendieron a crear narrativas convincentes sobre vidas ficticias, desarrollando talentos para la escritura creativa que podrían haber florecido en circunstancias diferentes. Inventé una vida tan detallada y convincente que a veces yo misma casi creía en ella, admitía una escritora de cartas prolífica. La lectura era otra forma de escape mental que muchas mujeres cultivaban apasionada. Los folletines populares, las novelas románticas, y especialmente las historias sobre mujeres que superaban adversidades terribles, eran particularmente populares. Devoraba todo lo que podía conseguir, explicaba una lectora. Las bibliotecas circulantes no me permitían membresías oficiales, pero algunos clientes amables me prestaban libros, intercambiábamos novelas entre las casas. Charles Dickens era especialmente popular entre estas mujeres, que veían reflejadas sus propias experiencias en sus descripciones de la pobreza urbana y la hipocresía social. Cuando leí Oliver Twist, lloré durante horas, confesaba una. Finalmente alguien había escrito sobre nuestro mundo, sobre la desesperación que lleva a las personas a hacer cosas que nunca imaginaron. La moda y el estilo personal se convirtieron en formas de expresión artística y resistencia cultural. A pesar de las limitaciones económicas, muchas mujeres desarrollaron un sentido del estilo distintivo que reflejaba tanto las tendencias de la época como sus personalidades individuales. Podías reconocer a las chicas de la casa de la señora Blackwood por la forma especial en que se arreglaban el cabello, observaba una contemporánea. Tenían su propio estilo que era elegante pero ligeramente rebelde. Las joyas tenían un significado especial en este mundo. Más que simples adornos, representaban seguridad financiera, regalos de clientes apreciados, y a veces herencias familiares que conectaban a las mujeres con sus vidas anteriores. Guardaba mis joyas en una pequeña caja de terciopelo que había pertenecido a mi madre, explicaba una colección. Cada pieza tenía una historia, este anillo de un conde generoso, estos pendientes de mi primer amor verdadero, esta pulsera que había comprado con mis primeros ahorros. La superstición y las prácticas espirituales no oficiales florecían en este mundo donde la incertidumbre y el peligro eran constantes. Muchas mujeres llevaban amuletos de la suerte, consultaban a lectoras de cartas,
y participaban en rituales que prometían protección o mejores fortunas. Tenía una moneda que había encontrado en mi primera noche de trabajo, contaba una creyente. La llevaba siempre conmigo y la tocaba antes de recibir a cada cliente. Estaba convencida de que me protegía de la mala suerte y los hombres violentos. Las sesiones espiritistas eran especialmente populares, permitiendo a las mujeres mantener conexiones imaginarias con seres queridos fallecidos. Nos reuníamos los domingos por la tarde para intentar contactar con nuestros muertos, describía una participante regular. Era reconfortante creer que nuestras madres y hermanas perdidas aún nos cuidaban desde el más allá. La comida representaba uno de los pocos placeres genuinos disponibles en este mundo difícil. Las cocinas de los establecimientos se convertían en centros sociales donde las mujeres compartían no solo comidas, sino también historias, consejos y consuelo mutuo. La señora Chen, nuestra cocinera china, hacía los mejores dumplings de todo Londres. Recordaba una gourmand nostálgica. Nos enseñó recetas de su país natal, y por las tardes la cocina olía a especias exóticas que nos transportaban a lugares que nunca visitaríamos. Los tés de la tarde se convirtieron en rituales sagrados que proporcionaban estructura y civilidad a días que de otra manera podrían parecer caóticos y degradantes. Servíamos el té en porcelana fina, con pequeños sándwiches y pasteles, describía una anfitriona experta. Por una hora cada día, podíamos fingir que éramos damas respetables tomando el té en un salón elegante. Las técnicas culinarias que las mujeres aprendían en estos lugares a menudo se convertían en habilidades valiosas para sus futuras vidas. Muchas que eventualmente escaparon del mundo de la prostitución utilizaron sus conocimientos de cocina y hospitalidad para establecer pensiones, casas de té o pequeños restaurantes. Los jardines, cuando existían, proporcionaban otro refugio emocional. Incluso en los establecimientos urbanos más modestos, las mujeres intentaban mantener pequeñas macetas con flores o hierbas en las ventanas. Mi rosal en miniatura era mi mayor orgullo, confesaba una jardinera aficionada. Lo cuidaba como si fuera un bebé, y cuando florecía, toda la casa se llenaba de su perfume. Era un milagro de belleza en medio de tanta fealdad. Las habilidades de costura y bordado no solo eran prácticas, sino también terapéuticas. Muchas mujeres encontraban paz en el ritmo repetitivo de la aguja y el hilo, creando obras de arte textil que embellecían sus habitaciones personales o servían como regalos especiales para amigas queridas. Bordé mi historia en un tapiz, explicaba un artista. Cada flor representaba un momento feliz, cada espina un dolor superado. Era mi autobiografía secreta, tejida en seda e hilo de oro. Los bailes privados que ocasionalmente se organizaban en los establecimientos más grandes proporcionaban oportunidades para que las mujeres experimentaran algo parecido a la vida social normal. Una vez al mes, la señora Victoria organizaba un baile solo para nosotras, recordaba una bailarina entusiasta. Nos vestíamos con nuestros mejores trajes, nos peinábamos elaboradamente, y bailábamos valses y polcas, hasta el amanecer. Por unas horas podíamos imaginar que éramos jóvenes en un baile de sociedad normal. Estos eventos también servían como oportunidades para que las mujeres de diferentes establecimientos se conocieran y intercambiaran información. Los bailes eran como convenciones profesionales disfrazadas de fiestas, observaba una veterana, comparábamos experiencias, compartíamos consejos de supervivencia, y formábamos alianzas que podrían ayudarnos en el futuro. La maternidad subrogada era otra realidad compleja de este mundo. Algunas mujeres que no podían tener hijos propios encontraban satisfacción emocional cuidando a las hijas más jóvenes de otras trabajadoras, creando familias adoptivas temporales que proporcionaban estructura y afecto mutuo. Cuidé a la pequeña Annie desde que tenía 3 años hasta que cumplió 15, relataba una madre sustituta. Su verdadera madre trabajaba en un establecimiento que no permitía niños, así que Annie vivía conmigo y me llamaba tías. Era lo más cerca que estuve de tener una familia real. Los rituales de paso eran importantes en una comunidad donde los hitos tradicionales de la vida femenina a menudo se perdían o distorsionaban. Las mujeres creaban sus propias ceremonias para marcar cumpleaños significativos, el primer año en el negocio, o el logro de metas personales importantes. Cuando cumplí 25 años, las chicas organizaron una ceremonia especial,
Recordaba una celebración. Me coronaron con flores y me dieron pequeños regalos que habían hecho con sus propias manos. Era su forma de reconocer que había sobrevivido más tiempo que muchas en nuestro mundo. Las tradiciones funerarias en este mundo tenían una dignidad especial, ya que muchas mujeres sabían que sus familias biológicas nunca reclamarían sus cuerpos o honrarían sus memorias. Cuando murió la pobre Lily, organizamos nuestro propio funeral. Describía una doliente. Compramos flores con nuestros propios ahorros, cantamos himnos que recordábamos de la infancia, y la despedimos con más amor del que había recibido en vida de su propia familia. Estas ceremonias servían tanto para honrar a las fallecidas como para procesar el duelo colectivo en una comunidad donde la muerte prematura era tristemente común. Cada funeral era un recordatorio de nuestra propia mortalidad, reflexionaba una supervivencia, pero también era una afirmación de que nuestras vidas tenían valor, que merecíamos ser recordadas y lloradas como cualquier otra persona. Los intentos de reforma social comenzaron a ganar impulso en las últimas décadas del siglo, impulsados tanto por mujeres que habían escapado del mundo de la prostitución como por reformadoras de clase media que habían desarrollado comprensión de las realidades económicas que creaban este sistema. Cuando finalmente tuve una vida respetable, no pude simplemente olvidar a las hermanas que había dejado atrás, explicaba un activista. Dediqué mi nueva vida a crear alternativas reales para mujeres desesperadas, no solo sermones morales sino oportunidades económicas genuinas. Estas reformadoras enfrentaban resistencia tanto de las autoridades que se beneficiaban del status quo como de algunos elementos dentro de la propia industria que temían los cambios. Los propietarios de burdeles tenían conexiones políticas poderosas, observaba una organización, saboteaban nuestros esfuerzos, sobornaban a funcionarios, y difundían rumores para desacreditar nuestro trabajo. Sin embargo, gradualmente comenzaron a aparecer alternativas genuinas, programas de entrenamiento laboral que enseñaban oficios respetables, cooperativas de costura que proporcionaban trabajo decente, y instituciones de crédito que permitían a las mujeres establecer pequeños negocios. Por primera vez, las mujeres tenían opciones reales. Celebraba una beneficiaria de estos programas. No tenían que elegir entre la prostitución y la inanición. Los cambios tecnológicos del final de la era victoriana también comenzaron a crear nuevas oportunidades de empleo para mujeres. Las máquinas de escribir crearon demanda de secretarias. Los teléfonos necesitaban operadoras, y los grandes almacenes requerían vendedoras. Aprendí a usar una máquina de escribir en una escuela nocturna, explicaba una transformada exitosa. Era como aprender magia. Podía crear documentos perfectos con solo tocar unas teclas. Sin embargo, estos trabajos a menudo pagaban salarios tan bajos que algunas mujeres continuaban complementando sus ingresos con prostitución ocasional. Trabajaba en una oficina durante el día y recibía clientes selectos por las noches, admitía una trabajadora de transición. Era agotador, pero gradualmente pude depender menos del trabajo nocturno hasta que finalmente lo dejé por completo. Las historias de escape exitoso se convirtieron en leyendas inspiradoras que circulaban por todo el mundo de los burdeles, proporcionando esperanza y modelos a seguir para otras mujeres. Conocíamos las historias de Mary Ricketson, que se casó con un comerciante respetable, y de Sarah Thompson, que abrió su propia panadería. Relataba una soña. Estas historias nos recordaban que la escape era posible, que nuestras vidas actuales no tenían que ser nuestros destinos permanentes. Algunas mujeres lograron transformaciones tan completas que sus pasados quedaron completamente ocultos. Se mudaron a nuevas ciudades, adoptaron identidades completamente nuevas, y se integraron exitosamente en la sociedad respetable. Después de 10 años en mi nueva vida, a veces me despertaba por las mañanas sin recordar inmediatamente mi pasado, confesaba a una reinventada. Era como si hubiera vivido 2 vidas completamente separadas. El legado de estas mujeres trasciende las circunstancias particulares de su tiempo y lugar. Sus estrategias de supervivencia, su solidaridad mutua, y su resistencia creativa ante la adversidad representan testimonios duraderos del ingenio humano y la capacidad de mantener la dignidad en las circunstancias más difíciles. No éramos solo víctimas, insistía una veterana en sus memorias escritas décadas después. Éramos supervivientes, estrategas,
Artistas de la adaptación, encontramos formas de preservar nuestra humanidad y crear belleza incluso en los lugares más oscuros de la sociedad victoriana. Sus voces, preservadas en fragmentos de diarios, testimonios legales y memorias ocasionales, nos recuerdan que detrás de cada estadística histórica había mujeres reales con sueños, miedos, esperanzas y una determinación extraordinaria de seguir viviendo sin importar las circunstancias. Al final, la historia de las trabajadoras de burdeles victorianos es una historia sobre la resistencia humana, la complejidad de la supervivencia y la capacidad de encontrar momentos de alegría, belleza y conexión incluso en los contextos más desafiantes. Es un recordatorio de que la historia completa de cualquier época incluye no solo las vidas de los poderosos y respetables, sino también las experiencias de aquellos que vivieron en los márgenes, creando sus propias formas de dignidad y significado en mundos que la sociedad oficial prefería ignorar. En las sombras de la gran época victoriana, estas mujeres escribieron sus propias historias de valor silencioso, amor no reconocido y esperanza perseverante que merecen ser recordadas como parte integral del tapiz humano de su tiempo.